Listo, ya está grabando. Muy bien, pues hoy ya vamos a entrar un poquito más en materia, porque ahora sí ya vamos a hablar del tema de familia, matrimonio, etcétera. En las otras clases había sido un poquito más como las generalidades que necesitaban conocer para poder llegar a este tema. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el concepto de familia. Les puse el de la Real Academia Española porque me pareció un poquito más general, pero por lo general creo que me gusta un poco más. La Real Academia lo define como un grupo de personas vinculadas. Ay, déjenme ver si dejó de grabar, denme un segundo. Ah, no, ahí está, perdón. Como un grupo de personas vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad. Como les decía, es un poquito más general, pero me gusta más que el concepto jurídico, porque el concepto jurídico todavía se quedó como un poquito atrás, porque habla específicamente de proceder de un tronco común o progenitor, y no necesariamente en las familias actuales necesariamente es así, porque el concepto jurídico menciona, es un conjunto de personas que proceden de un progenitor o tronco común que establece vínculos entre sus componentes de diverso orden e identidad, sentimentales, morales, jurídicos, económicos y ayuda recíproca. Con la última parte estoy de acuerdo, pero con la parte en la que no estoy del todo de acuerdo es que genuinamente tengan que proceder de un progenitor o tronco común, porque ya hay familias que no están estructuradas precisamente de esa manera y lo vamos a ver más adelante en los tipos de familia. Entonces, bueno, ustedes pueden adoptar el concepto que más les haga sentido después de que vean toda la clase, pues ustedes pueden optar por el que mejor les parezca, pero como les decía, el primero pues es un concepto como más genérico y el segundo pues sí es el concepto jurídico como tal. Ahora bien, es importante mencionar que la familia es una institución natural, no fue creada por el Estado, por el gobierno, es decir, se formó desde el inicio de la sociedad, es la primera forma en la que la sociedad se empezó a agrupar. El Estado y la familia son dos instituciones naturales necesarias para la convivencia humana, pero como les decía, nace primero de forma natural la familia y bueno, pues tanto el Estado y la familia son requeridos por naturaleza del hombre para subsistir y para poder desarrollarse como un ser racional para tener una pacífica convivencia en sociedad. Como lo veíamos precisamente en la clase anterior, pues para que exista el Estado se requiere de una población. Y la población a lo largo de los años pues, se ha formado a partir de las familias. Por lo que a la familia la podríamos entender como esta base de la población que en un momento más adelante formará parte de los elementos del Estado. Es decir, sin la familia, sin la población, el Estado como tal, pues no podría existir. Ahora vamos a pasar a nada más me confirman si sí están viendo mi presentación, porque yo inicié y no les pregunté. Sí, sí se ve. Ah, muchas gracias. Los tipos de familia. Hay familias sin hijos, hay familias biparentales con hijos. Bueno, cuando decimos sin hijos, pues evidentemente son dos personas que no tienen hijos. Biparental, pues son dos personas que tienen hijos. La familia homoparental eh, será esta familia que se conforma por dos personas del mismo sexo, que tanto puede tener hijos como no hijos, dependiendo del estado en el que se encuentren de la República, donde la adopción sea permitida o no, o por los diferentes medios que se puede llegar, como les digo, dependiendo de en qué estado nos encontremos, será si está autorizado y legalizado pues este tipo de adopción u otras formas de procrear en familias que sean conformadas por dos personas del mismo sexo. Familia reconstituida o compuesta. Esta, por ejemplo, era a la que yo me refería hace un momento cuando decía que las familias pues han cambiado, ¿no? Y la familia reconstituida o compuesta puede ser una familia que, por ejemplo, son dos personas que anteriormente ya pudieron haber tenido una relación y que pueden venir con hijos o sin hijos a conformar una nueva familia y entonces ya podrían conformar ellos mismos unos nuevos hijos o no, pero unir quizás también a los que ya tenían. Entonces,
Es como cuando dicen, ¿no? Los tuyos, los míos y los nuestros. Entonces, estas familias no necesariamente van a compartir un progenitor como tal, porque a lo mejor es una familia compuesta, pero no deja de ser una familia. La familia monoparental, bueno, será la familia que solo sea papá o mamá con hijos. Lo que comúnmente conocemos más como papá o mamá soltera o también hoy en día se está modificando un poquito el concepto a denominarles mamá o papá autónomos. Y por último, pues la familia adoptiva, ¿no? Que será esta familia que a través de este proceso de adopción, bueno, pues se haga de hijos. Entonces, estos son los tipos de familia que actualmente nosotros podemos llegar a conocer. Y adentrándonos un poquito más a los conceptos jurídicos que establece el Código Civil de Jalisco, que son similares a los de otros estados, como bien les había dicho, pero si tienen alguna duda de uno en particular, me lo pueden preguntar. Es como el código, precisamente desde estos conceptos jurídicos, nos empieza a señalar lo que tanto el Estado y las familias representan para, en este concepto jurídico, es decir, qué se espera de la familia o qué es la familia en términos jurídicos para el Estado, ¿no? Y obviamente, digo, ahorita vamos a mencionar algunas cosas de las que se espera que se practiquen o se realicen dentro de las familias, pero pues claramente este es el ideal, ¿no? Habrá que entender que cada familia tendrá su contexto y que cada familia tendrá situaciones diversas en las que, bueno, si ahorita la necesidad primordial es proveer, buscar trabajo para poder llevar el alimento a la casa, etcétera, bueno, pues habrá otras cosas que en este momento no son prioridad y que quiero como que dejar muy claro eso, ¿no? O sea, como que este es un ideal que el Estado está esperando, pero pues mientras haya otras necesidades más apremiantes, pues habrá algunas que no necesariamente se van a cumplir de esa manera, ¿no? Pues esto es el ideal de las familias y por supuesto, pues estos ideales que el Estado espera en las familias, pues también deben ir acompañados del soporte y del apoyo del Estado, pues para que las familias se puedan desarrollar de esta manera, ¿no? Uno de los aspectos a los que se refiere el código respecto de la familia es, como les decía, que la estabilidad de la familia es la base de las instituciones sociales, es la base de la sociedad y pues contribuye a la armonía social. Por ello se inculcarán en su seno principios, valores y la cultura de igualdad y equidad de género. Luego, bueno, en las relaciones conyugales tiene manifestación la complementariedad de los seres humanos en los aspectos afectivos y biológicos y ningún cónyuge es superior al otro y con la unión se hace el desarrollo, o sea, se hace posible el desarrollo de la potencialidad humana. La familia constituye el medio natural para el desarrollo de las relaciones interrelacionales de responsabilidad y solidaridad humana y en la familia debe buscarse el afecto y la fidelidad, así como darse apoyo recíproco. El afecto familiar es reconocido como una dignidad eh, y no como una especie de sometimiento de uno al otro. Y bueno, pues las parejas, los esposos, tienen el derecho natural, o sea, me refiero a esposos por esposa y esposo, esposo y esposa y esposa. Los esposos tienen el derecho natural e inalienable de fundar una familia y decidir responsablemente sobre el intervalo entre los nacimientos y el número de hijos a procrear, es decir, en el estado de Jalisco y eso se los puedo asegurar, en toda la República Mexicana eh, no se establece un mínimo o un máximo de hijos. Hay otros países, sobre todo en Asia, que por un lado hay algunos que limitan la cantidad de hijos. Se solicita por parte del Estado a las familias que tengan un hijo o solo dos y en diferentes condiciones. Y hay otros que al contrario incentivan a que las familias tengan más hijos. En nuestro caso, en México no, de cierta manera, ni se promueve cierta cantidad, ni se limita, ni existe una regla que tengamos que seguir, es a libre decisión de las parejas. Ahora vamos a platicar sobre las fuentes de la familia. Es importante mencionarlo precisamente
por todos estos temas que estamos viendo y que tengamos como claras estos conceptos. El matrimonio, pues por supuesto, es la fuente del parentesco por afinidad, pero también me pareció importante agregar el concubinato. ¿Por qué? Porque al final del día, el concubinato también es una figura jurídica que existe para establecer derechos y obligaciones. Si bien el matrimonio, que ahorita lo vamos a ver con detenimiento, eh, tiene ciertos requisitos que se deben de cumplir, etcétera, para que se dé el matrimonio, el concubinato, aunque no sigue como todas estas formalidades, después de cierto tiempo es cuando el concubinato, por decirlo de alguna manera, nace, ¿no? Pero está previsto y a partir de esa relación de concubinato se van a establecer o se van a generar derechos y obligaciones. Entonces, también es una forma de constituir una familia. La diferencia, podríamos decirlo, pues es la inmediatez. El matrimonio, como ahorita lo vamos a ver, cuando se cumplan los requisitos y los elementos necesarios, bueno, pues digámoslo así, en cuanto tú tienes tu acta, que pues podrás tardar algunos días en el trámite, pero en cuanto la tienes firmada, el matrimonio nace. El concubinato, bueno, en cambio el concubinato en el estado de Jalisco casi todos tienen la misma cantidad de años establecida, entonces no varía mucho, pero bueno, para el estado de Jalisco, cuando dos personas solteras viven en el mismo domicilio y hacen vida de pareja y duran por lo menos 3 años con esta vida de pareja, se le considera que nace el concubinato. Entonces, por eso les decía, bueno, el matrimonio tiene una inmediatez, el concubinato no, porque habrá que esperar a que pasen estos 3 años por lo menos. Eh, para que se dé el concubinato y pues también hay que acudir de cierta manera a ciertas instancias a hacer valer que pues este concubinato ya se dio. Es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque habrá que llevar testigos y demás que acrediten que efectivamente así se ha venido llevando esta relación de pareja y es muy importante mencionar que las dos personas tienen que estar solteras, es decir, si una de esas dos personas que viven juntos hacen vida de pareja durante más de 3 años, pero una de esas dos personas aún está casado o casada con otra persona, aunque ya no vivan juntos, el concubinato no se va a poder dar. ¿Por qué? Porque para esto, esa persona que sí tiene un matrimonio vaya firmado, ¿no? Eh, con todos los requisitos habidos y por haber, si no ha deshecho el matrimonio a través del divorcio, entonces el concubinato no se puede dar. Las dos personas tienen que estar legalmente solteras para que el concubinato se pueda dar. Y bueno, pues al final el concubinato también es una fuente de parentesco por afinidad. Por afinidades quiere decir que elegimos, porque somos afines, estar juntos. Nadie nos obligó, no es de sangre, no es de nada. Es porque somos afines y hemos decidido estar juntos. La afiliación es la fuente, así se le llama la fuente del parentesco por consanguinidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que pues por este lazo de sangre, ¿no? Eh, y la adopción, bueno, es la fuente del parentesco a través de los medios civiles que existen para adoptar a un hijo o una hija. Y a continuación veremos el concepto de parentesco. ¿Por qué? Porque es increíblemente similar, pero hay eh, digamos que en algunas legislaciones, en algunos reglamentos y en algunos lenguajes jurídicos, a veces se refieren como a fuentes de familia en específico y habrá quienes se refieran a través de qué parentesco, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengan como que claros los dos, bueno, las fuentes de la familia, desde el matrimonio, el concubinato, la filiación y la adopción. Pero bueno, ¿cómo podemos distinguir los parentescos? Bueno, el parentesco consanguíneo son las personas unidas entre sí por lazos de sangre. El parentesco por afinidad son los sujetos que por ser parientes de uno de los cónyuges también son parientes en el mismo grado. Es decir, para empezar, evidentemente los cónyuges tienen este parentesco por afinidad, se genera este parentesco entre el esposo y la esposa, los esposos, a través de esta afinidad, como bien decíamos anteriormente, y por ende se empezará a generar otros parentescos entre la familia de ambos y más bien también a partir de la consanguinidad se empieza a mezclar con la afinidad. Y por último, el parentesco civil, que este es el que bien mencionábamos, que es la adopción. Cuando ustedes escuchen civil dentro del parentesco, recuerden que se refiere a la adopción porque
es un trámite civil que se lleva a cabo para establecer una relación de parentesco con un hijo o con una hija. Bueno, como aquí dice, a quienes une el acto de declaración de voluntad denominado adopción, ¿no? Ahora vamos ya a entrar a la parte eh, más relevante quizás de esta sesión, que es el matrimonio. Bueno, el matrimonio, el matrimonio está establecido en el código como una institución de carácter público e interés social por medio de la cual dos personas deciden de manera libre para realizar una vida en común, la comunidad de vida, para la búsqueda de su realización personal y la fundación de una familia, con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones. Aquí es muy importante que les haga hincapié en que eh, el concepto de matrimonio, el concepto jurídico del matrimonio se modificó. Para empezar, fue a través de la Suprema Corte a partir de por ahí del 2016 más o menos, y después cada estado a su tiempo fue modificando en los códigos civiles de cada estado el concepto de matrimonio, porque anteriormente, es decir, si les estoy diciendo que en 2016 es cuando ya genuinamente se modificó, esto quiere decir que cuando iniciaron los 2000 todavía el concepto de matrimonio, el concepto jurídico todavía establecía que era una institución que se daba entre un hombre y una mujer, pero a través de estas modificaciones que se han hecho en las legislaciones de cada estado, bueno, pues el matrimonio ya es una institución de carácter público que se da, o se puede dar, mejor dicho, entre dos personas, es decir, dos personas de cualquier sexo, es decir, no tiene que ser un hombre y una mujer, puede ser un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Lo que sí es también importante esclarecer es que solo existe la posibilidad de celebrar el matrimonio entre dos personas, no es como entre más personas, siempre está limitado a dos personas. Esto es a lo que se le llama el matrimonio igualitario, que probablemente ustedes lo han escuchado. No es que en el código como tal o en alguna legislación aparezca como tal matrimonio igualitario, no, este es el concepto de matrimonio y se le llama matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque ya se trata de dos personas sin importar el sexo. No es, como les digo, que vaya a haber un concepto de matrimonio para dos personas, es decir, que sean hombre y mujer, y va a haber otro concepto diferente para las personas que sean del mismo sexo. No, es el mismo concepto, nada más que se agrega esta connotación hacia el público al referirse a matrimonio igualitario, bueno, pues porque se trata de dos personas pero, como les digo, es el mismo concepto jurídico. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito sobre los elementos y los requisitos del matrimonio. Estos probablemente suene un poquito más desde una perspectiva teórica, pero aunque sí es desde una perspectiva más teórica, más jurídica, al final, si falta algo de esto, pues el matrimonio no se va a dar o se puede revocar, por decirlo de alguna manera, si alguno de estos requisitos y elementos no se cumplieron. Por eso es importante que se conozcan, porque hay muchas veces que se da por entendido que las personas como que los conocen, pero realmente nadie se da como que el tiempo de explicarlos, ¿no? Entonces, bueno, los elementos esenciales del matrimonio es la voluntad de los contrayentes, el objeto y las solemnidades requeridas por la ley. La voluntad de los contrayentes, bueno, pues por supuesto que ambas personas acudan a celebrar el matrimonio sin ningún tipo de coacción, de amenaza, de temor, etcétera, ¿no? Que vayan con la libertad de celebrar el acto. El objeto, pues bueno, es la vida en común, ¿no? O sea, hacer esta vida en común, por decirlo de la manera más sencilla. Y las solemnidades son las que establezca la ley. ¿Se acuerdan que hablábamos de que, bueno, pues el código dirá esto, pero eh, habrá una legislación especial acerca de los requisitos que te pide la oficina del registro civil, ¿no? Entonces tú debes de cumplir con los requisitos que te establezca el registro civil. Pero sobre todo, en la solemnidad quiere decir que tendrá que estar presente un oficial del registro civil para celebrar el matrimonio
y que este oficial del registro civil pues pedirá que estén las dos partes presentes de manera personal, porque es un trámite personalísimo, no puedes mandar a alguien con carta poder a casarte, y que el oficial del registro civil va a dar solemnemente unas palabras para que se lleve a cabo el acto. Por eso, o sea, es decir, eh, el oficial del registro civil no puede solo decir hola y firma aquí, firma allá. No, el oficial está obligado a decir ciertas palabras y hacer ciertas preguntas para que ese matrimonio tenga efectos legales. A eso se refiere con la solemnidad. Ahora, los requisitos de validez del matrimonio son la capacidad, la ausencia de vicios, la licitud en el objeto y las formalidades. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en la capacidad, recordemos la sesión donde hablamos sobre la capacidad. La persona tiene que tener capacidad de goce y de ejercicio. Es decir, se considera que esta persona física y mentalmente está en condiciones de celebrar un matrimonio, de unirse en pareja a otra persona. Entonces, para esto requerirá no solo que tenga la capacidad de goce, como en su momento lo vimos que la adquiere en el momento de nacer, sino quiere decir que también tiene que tener capacidad de ejercicio. ¿Esto qué quiere decir? Que solo podrá contraer matrimonio a partir de que haya cumplido los 18 años. ¿Por qué? Porque entonces la capacidad de goce y ejercicio estarán presentes y cumplirá con ese requisito de validez del matrimonio. Eh, la ausencia de vicios de la voluntad, bueno, esta es prácticamente la misma, que es la voluntad, es decir, que no exista ninguna circunstancia que obligue o merme la voluntad de la persona para estar ahí. La licitud en el objeto. A veces suena como que medio raro que digan que la licitud en el objeto en el matrimonio. La licitud en el objeto quiere decir que no haya nada ilícito, nada contra la ley en ese matrimonio que se está celebrando. Y es por eso que les digo, como que suena muy raro, como que cómo sería algo ilícito celebrar un matrimonio. Bueno, pues el mejor ejemplo que tengo para este es casarte para obtener la residencia del país. Eh, Aunque nosotros no lo vemos tan común, porque pues al quizás la mayoría ser mexicanos por nacimiento, pues no estamos como que muy envueltos en el tema de la residencia temporal, permanente y demás, pero sí les puedo decir que en la experiencia que yo he tenido con personas que se han acercado a mí en términos de solicitar cierta asesoría en temas migratorios, sí hay muchísimas personas, sobre todo de Centroamérica, que están intentando tener una residencia permanente en México. Entonces, ¿dónde puede haber una ilicitud en un matrimonio? Bueno, pues que en realidad el objeto del matrimonio no sea la vida en común, sino que sea que alguna de las dos partes obtenga la residencia permanente. ¿Por qué? Porque como lo veíamos en el tema de la nacionalidad, lo puedes adquirir, además de cumplir con otros requisitos, por supuesto, a través de casarte con una persona que sea mexicana. Entonces, ahí es justo donde se puede dar la ilicitud del objeto y por tanto ese matrimonio puede ser revocado. ¿Por qué? Porque no hubo licitud en el objeto. Y ustedes dirán, ¿cómo se sabe eso? Bueno, pues en esos casos en particular, la autoridad migratoria de nuestro país es quien se encarga de vigilar, de hacer como ciertas inspecciones, visitas y demás, pedir testigos, etcétera, para comprobar que realmente se está cumpliendo la vida en común y que no solo fue vamos, firmamos, que te en tu residencia y cada quien hace su vida por separado, ¿no? Entonces, bueno, ese es un claro ejemplo de a lo que se refiere la licitud en el objeto. Y por último, las formalidades. Bueno, no solamente va a ser la parte de que sea solemne, ¿no? De las palabras que tiene que decir el oficial, que el oficial, por supuesto, esté presente, etcétera, sino también cumplir con las formalidades que te pedirá el registro civil, es decir, no, pues que presentes el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio, etcétera, etcétera, ¿no? Cada requisito que cada oficina del registro civil establecerá de acuerdo a su ley. Pero además que presentes el pago y que el pago haya sido en tal lugar y que esté hecho en forma.
Entonces, que llenes el requisito, o sea, que llenes la forma que te dicen con todos los datos y que los datos coincidan. Todas esas cosas forman parte, vaya la redundancia, de las formalidades que tenemos que cumplir, pues para que entonces podamos celebrar el matrimonio. Entonces, esos son los requisitos de validez. Ahora bien, como yo les decía, eh, cada estado establece sus requisitos. En el estado de Jalisco, que son muy similares a los de otros estados. ¿Por qué? Porque al ser algo tan común, pues básicamente en todos lados es lo mismo, ¿no? La institución del matrimonio eh, tiene muchísimos años en nuestro sistema jurídico y bueno, pues es una de las instituciones que están más perfeccionadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, los requisitos que establece el Código Civil son, bueno, pues que para contraer matrimonio tengas las dos personas, cuando menos 18 años de edad, o sea, es lo mínimo que, o sea, tuvieron que haber cumplido los 18 años por lo menos un día antes para que tú puedas llegar y presentarte, eh, para hacer la solicitud como tal, ¿no? Y bueno, pues que las personas contrayentes acrediten ante el oficial del registro civil que cursaron vaya la redundancia, el curso prematrimonial, que no debe ser menor a 2 horas, que cuyo contenido tiene que versar sobre los derechos y las obligaciones que se contraen con el vínculo matrimonial, donde se hablarán sobre igualdad, equidad de género, prevención de la violencia, sanción y erradicación de la violencia familiar, etcétera. Tú tienes que acreditar que asististe a ese curso, ¿no? Normalmente estos cursos los imparten las oficinas del DIF y pues les entregan su talón de que asistieron, ¿no? Entonces, ustedes dirán, oye, pero no son los únicos requisitos que me piden. Como les decía, estos son los requisitos que establece el Código Civil como lo mínimo indispensable, pero cada oficina del registro civil establecerá claramente cuáles son los adicionales requisitos que tienen que presentar, como era lo que les decía, ¿no? Que el acta de nacimiento, que el comprobante de domicilio y todo lo que cada registro civil pide para que se lleve a cabo la celebración del matrimonio. Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar con la parte de requisitos y elementos. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de los deberes y derechos que nacen del matrimonio. Estos sí son varios, pero bueno, vamos a tratarlos de comentarlos de la manera más fluida posible. Son muy similares unos con otros, hablan pues obviamente de estas obligaciones que establece el código a través de pues haber celebrado el matrimonio. Los cónyuges deben contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio, que pues básicamente es la vida en común y la conformación de la familia. Los cónyuges vivirán juntos en el domicilio conyugal que de común acuerdo establezcan y en el cual disfrutarán de autoridad propia y consideraciones iguales. Como les decía, pues bueno, también es importante establecer, digo, claramente hay situaciones en la vida que pueden dar a situaciones diversas donde a veces no pueden estar todo el tiempo juntos, ¿no? Pero sí que pues independientemente de que quizás alguna de las dos personas tenga que salir del domicilio por temporadas para trabajar, por ejemplo, en el extranjero, bueno, pero sí hay un domicilio que se considera que es el domicilio principal de ese matrimonio. Y de cierta manera, a donde esta persona acuda a trabajar, bueno, será como su domicilio secundario, su domicilio para ejercer su trabajo. Y bueno, los cónyuges contribuirán al funcionamiento del hogar y aportarán económicamente a su sostenimiento, a su alimentación y a la de sus hijos, así como a la educación de estos en los términos que la ley establece, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que las parejas acuerden, ¿no? Según sus posibilidades. Y, muy importante, los deberes y derechos que nacen del matrimonio serán iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica al sostenimiento del hogar. Es decir, da la libertad a que las parejas establezcan cómo se reparten las tareas, tanto económicas como las propias del hogar y como las de la crianza, pero sí dejan claro cómo que es en términos de igualdad, ¿no? No habrá uno que pese más sobre el otro o que tenga que hacer más sobre el otro, ¿no? Es
Es decir, el código nos está diciendo, ustedes pónganse de acuerdo como a ustedes mejor les convenga, pero tengan en cuenta que debe de ser en términos de igualdad y no del sometimiento de uno al otro. Cada uno de los cónyuges tiene un derecho preferente sobre los bienes propios del otro. Hablaremos más adelante de la parte económica, pero bueno, sobre los productos e ingresos que correspondan a los gastos de alimentación para el cónyuge y sus hijos. Esto quiere decir que cuando ya hay un matrimonio y también cuando ya hay hijos, sobre todo, eh, en términos económicos, la familia tendrá un derecho preferente sobre los bienes que se formen en el matrimonio o a partir del matrimonio. Por eso, en algunas ocasiones, voy a poner muy rápido un ejemplo, si una persona dentro del matrimonio tuviera una deuda, pero tiene hijos, bueno, pues antes de que en su sueldo se absorbiera, imaginemos que pasó todo el proceso judicial que le ordenó un juez pagarle al banco porque le debe al banco, pero además tiene hijos. Entonces, se tendrá que prever primero que se quede resguardada la cantidad necesaria para que la familia subsista y después de ahí lo que se le puede pagar al banco. Eso es como un ejemplo muy genérico de a qué se refiere con que la familia tendrá como este derecho preferente sobre los bienes. Los cónyuges decidirán de común acuerdo, como decíamos anteriormente, pero aquí se vuelve a repetir, todo lo concerniente al manejo del hogar, a la formación y educación y desarrollo psíquico de los hijos. Evidentemente, bueno, pues aquí se da por entendido que será para el mejor desarrollo de los hijos y en caso de que exista alguna controversia, bueno, pues es cuando entra el DIF, ¿no? A tratar de establecer que sea para el mejor desarrollo de los menores. Y bueno, también es deber de cada cónyuge el cultivar y promover el conocimiento, comprensión y concientización, perdón, de lo que significa el estado social del matrimonio. Y es deber y obligación de los cónyuges la fidelidad sexual y afectiva, procurar respecto del otro su superación personal, guardarle y hacerle que se guarden las debidas consideraciones a su persona y proporcionarle en las mejores condiciones satisfactores de salud y bienestar, ¿no? Eh, Aquí es importante señalar porque hace todavía algunos años el adulterio estaba penalizado en el estado de Jalisco. Ya me parece que no hay ningún estado en nuestro país que lo tenga penalizado. Es decir, en términos civiles y de eh, procurar a la familia, no es que esté autorizado ni mucho menos, ¿no? Pero ya no hay una pena carcelaria por el adulterio, ¿no? Entonces eso es también importante mencionarlo porque es parte de los conceptos jurídicos que se relacionan al matrimonio. Entonces, si bien se esperaría que no existiera, ¿no? Y que estas situaciones no se den porque por el bien de la familia y del matrimonio, pues se espera que haya una fidelidad sexual. No hay un tipo penal, no hay un delito establecido en el estado de Jalisco ni en los otros estados de las repúblicas que sancione con cárcel el adulterio. Y también es importante mencionar que, como ustedes ya vieron, ahorita hablamos de los deberes y derechos que se dan en el matrimonio. No hay ninguno en ningún código como tal que diga que hay derechos sobre el cuerpo de un cónyuge sobre el otro. Es decir, como ustedes vieron, todo trata de señalar que debe de ser en términos de equidad, en términos de igualdad y en términos de procurar el bienestar el uno del otro. Entonces, no hay ningún deber o derecho que nazca jurídicamente hablando que establezca que haya un sometimiento de uno al otro. Y esto aplica para cualquiera de los sexos. Ahora bien, vamos a hablar de una parte que es muy importante y que durante muchos años no se explica o no se da la información suficiente. Por ejemplo, pues claro, les pasó a mis papás, ¿no? O sea, mis papás hoy tienen 70 años y cuando ellos se casaron, nadie les explicó
nadie les dijo nada, ellos llegaron y se casaron como pues les dijeron que se tenían que casar, ¿no? Y nadie se tomó la delicadeza de explicarles, bueno, ¿sabes qué? Hay diferentes formas en las que ustedes pueden casarse en términos de sus bienes, ¿no? Y sus bienes futuros. En realidad es una responsabilidad del oficial del registro civil explicarle a la pareja cuáles son las diferentes modalidades sí, las diferentes modalidades patrimoniales bajo las cuales pueden casarse, pero la realidad es que no lo hacen. O sea, me encantaría decirles que todos cumplen con su obligación, la verdad es que no es así. O a lo mucho nada más es, oiga, ¿y bajo qué régimen se quiere casar? Y pues a veces los agarran en curva, porque también pues la gente acude y espera que se le informe en ese momento. Pero bueno, entonces, esta es la información que se debería de dar cuando una persona acude bueno, dos personas acuden a solicitar el matrimonio. Entonces, tenemos tres opciones. Ustedes pueden elegir cualquier régimen que como pareja les haga sentir mejor, les haga sentido para el proyecto de vida que están planeando. Es la separación de bienes, la sociedad legal y la sociedad conyugal o voluntaria. Y ahorita vamos a hablar de sus diferencias. En intenté poner ese ahí para que les causara quizás risa o curiosidad, puse como una bebida, porque aquí se aplica el cada quien sus cubas, ¿no? Y entonces cada quien sus cubas, en la separación de bienes es cada quien con lo que llegó y cada quien lo que se vaya generando, yo me lo voy a llevar. ¿Esto qué quiere decir? A reserva de aquellos bienes que ustedes deseen que sean de ambos, cuando ustedes se casan por separación de bienes, quiere decir que lo que ustedes ya habían adquirido antes de casarse sigue siendo suyo y es intocable. Y lo que ustedes generen después de haberse casado también es de cada quien. Es decir, si uno compra un coche, si uno compra una casa, si uno abre una cuenta de banco, etcétera. Todas esas cosas serán propiedad de a nombre de quien esté. O sea, no hay ningún tipo de controversia al respecto. Con lo que llegué, me voy a ir y con lo que yo pueda construir a lo largo del tiempo, también me lo voy a llevar. Pero sí hay formas, o sea, también eso es importante aclarar, sí hay formas de que inclusive, aunque están casados por separación de bienes, la pareja como tal decida adquirir bienes a nombre de ambos. Es decir, pues ustedes pueden ir a un banco o a una financiera a solicitar que se abra una cuenta a nombre de inversión a nombre de ambos, ¿no? Y entonces, si cumplen con los requisitos que les establezca la institución financiera, pues con mucho gusto les podrán eh, generar esa cuenta, ¿no? Y esa cuenta entonces es una cuenta mancomunada que será de estas dos personas. Entonces, si yo me caso por separación de bienes y abro una cuenta de inversión en conjunto con mi pareja, solo esa cuenta que yo y mi pareja, bueno, mi pareja y yo, decidimos hacer en conjunto, solo eso es lo que estamos teniendo juntos en términos de bienes. Todo lo demás sigue exactamente igual que siempre. O, pues bueno, que decidimos unir nuestros créditos del Infonavit para sacar una casa. Entonces, bueno, a partir de que voluntariamente las dos partes firman estos contratos con el Infonavit para adquirir la casa en conjunto, bueno, entonces ahí eso quiere decir lo mismo. Este bien en particular, que es la casa, sí es de los dos, pero todo lo demás sigue independiente como desde un inicio del matrimonio, ¿no? Esto no quiere decir que porque ya compraron algo en conjunto, quiere decir que a partir de ahora ya cambiaron de separación de bienes a sociedad legal porque era algo que se creía en algún momento y no es así. El régimen con el que ustedes se casan, pues va a ser el mismo con el que se van a divorciar. Entonces, eso no va a cambiar solo porque hayan adquirido algo juntos, ¿no? Esto es importante mencionarlo. También es importante mencionar que a pesar de que se hayan casado por la separación de bienes, tienen que tomar en cuenta que si alguna de las dos personas dentro del matrimonio decide, o bueno, más bien, en conjunto, ¿no? Decidieron que una de esas dos personas se quede en casa
y haga las labores del hogar para permitirle al otro que de una mejor forma pueda desarrollar sus actividades laborales. Eh, Esto acredita a la persona que se quedó en casa a que en caso de que se disuelva el matrimonio, que vamos a hablar más adelante de la disolución del matrimonio, le da la acreditación para decir que merece una compensación porque fue quien se quedó en casa y hay una desventaja económica al respecto. Entonces, esto puede ser, aunque no tengan hijos, y sobre todo si los tienen, pues también se considera que no solo se quedó con las tareas del hogar, sino también se quedó con la crianza de los hijos. Entonces, eso amerita que esta persona que se quedó en casa sea recompensada al momento de la disolución del matrimonio. Entonces, que no quiere decir que solo porque nos casamos por separación de bienes y si el día de mañana nos divorciamos y yo me quedé en casa para hacer las tareas del hogar, quiere decir que pues me voy a ir con lo que llegué, ¿no? Yo puedo solicitar al juez en la demanda de divorcio que se me otorgue la compensación que me corresponde por la desventaja económica que existió a raíz de este acuerdo de familia que existió, ¿no? Bueno, eso era como muy importante aclarar porque a veces hay mucha desinformación al respecto de la separación de bienes. Ahora bien, la sociedad legal. La sociedad legal consiste en que se forma un patrimonio en común, diferentes de los patrimonios propios que cada persona, que cada consorte tenía, y pues la administración y dominio es de ambos cónyuges, con las limitaciones, por supuesto, pues que establezca la ley. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que este patrimonio se empieza a constituir a partir del día que te dieron tu acta de matrimonio. Es decir, si te casaste hoy 19, pues el patrimonio se empieza, el patrimonio en conjunto empieza a partir de hoy 19 de febrero. Es decir, todo lo que yo adquirí antes del 19 de febrero no entra en el patrimonio de nosotros como familia. Es decir, todo lo que yo adquirí antes es de mi propiedad, mía soltera, y de mi pareja mío soltero, del soltero, ¿no? Entonces no quiere decir que si yo tuve una casa y un coche antes de, eso va a entrar, no, a menos que yo decidiera hacerlo, ¿no? Pero para eso hay que cumplir otras formalidades. Pero en el caso común, sin hacer ninguna modificación, así como tal cual lo contempla la ley, es a partir de hoy, 19 de febrero, que se firmó el acta de matrimonio, es cuando se inicia el patrimonio de la familia, este patrimonio en conjunto, y entonces a partir de ahora todo lo que ambos generemos es de los dos. Lo que sea el fruto de nuestro trabajo es de los dos, no solamente de uno. Y entonces ahí es donde este patrimonio es en conjunto. Y aquí, a diferencia de como yo les ponía el ejemplo en separación de bienes, aquí si yo voy y saco un crédito al Infonavit o al banco, me van a decir, ok, muy bien, pero tráigame a su esposo. ¿Por qué? Porque usted está casada por sociedad legal y entonces yo no puedo celebrar un contrato de crédito sin que esté su pareja de acuerdo y que también firme y adquiera la obligación como tal. ¿Por qué? Porque mi patrimonio ya no solo es mío, entonces, como ya no solo es mío, tenemos que tener a la otra persona acreditando y validando que está de acuerdo para yo poder hacer ese tipo de transacciones. Entonces, como yo les decía, en la separación de bienes yo puedo ir y abrir la cuenta yo sola, o yo puedo ir y, bueno, en términos de crédito, entendámoslo, en términos de adquirir una obligación, o sea, yo sí puedo ir sola a abrir una cuenta de banco donde me van a depositar mi nómina, eso sí, pero no puedo adquirir la obligación como tal yo sola porque estoy casada por sociedad legal. Pero si yo estuviera casada por separación de bienes, claro que yo puedo ir y sacar un crédito a mi nombre y todo muy bien. Por supuesto que me van a pedir mi acta de matrimonio, pero en mi acta de matrimonio van a ver que estoy casada bajo separación de bienes y entonces nada, no se les va a requerir nada más. Pero, como les decía, si yo voy y saco o quiero sacar un crédito y en mi acta de matrimonio ven que hay sociedad legal, me van a pedir que acuda
el esposo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesitan a la otra parte. ¿Por qué? Porque hay un patrimonio en común y necesitamos a la otra parte. De la misma forma, pues también habrá otras instituciones que al pedir el acta de matrimonio y vean que hay una sociedad legal, pues probablemente los requisitos sean distintos a que si fuera por separación de bienes. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con la sociedad conyugal o voluntaria? Es similar, pero no es igual. ¿Por qué? Porque como les decía, en la sociedad legal entra todo. No hay distinción. Va a entrar, ahora sí que entra parejo todo el patrimonio, todo lo que vayamos construyendo, coche, casa, eh, cuentas de inversión, todo, ¿no? Y en la sociedad conyugal hay algo que se llaman capitulaciones matrimoniales. Estas capitulaciones matrimoniales, veámoslas como unas cláusulas de un contrato, ¿no? De hecho, se tienen que firmar porque van anexas al acta de matrimonio bajo la que están constituyendo el matrimonio. ¿Por qué? Porque es muy importante establecer qué sí va a entrar y qué no va a entrar. En la sociedad conyugal o voluntaria, por eso se le da este nombre de voluntaria, porque es voluntariamente vamos a decidir en la pareja qué sí va a entrar al patrimonio común y qué no entra. Entonces, ahí pueden suceder muchísimos escenarios como como el yo decir, bueno, yo ya había comprado una casa y quiero que sea del patrimonio familiar. Entonces, aunque la compré antes, yo en este momento en mis capitulaciones matrimoniales voy a decidir que entre. Pero tengo 4 coches, esos 4 coches no, porque no quiero, ¿no? Ah, perfecto, esos 4 coches no entran. Y quiero que en el futuro lo que yo adquiera no entre. Solo, no sé, si se trata de una casa y la compramos entre los dos, eso sí va a entrar. Muy bien. Pueden ustedes tener todas las ideas que se les ocurran, obviamente que estén dentro del, que sean legales, ¿no? No cosas imaginarias, ni mucho menos, ¿no? O sea, tienen que ser cosas tangibles, valuables en dinero, que podamos establecer como parte de un patrimonio y entonces decir que sí entra y que no entra. El ejemplo que podríamos decir es más común es estos ejemplos de, tenemos una empresa familiar que ha sido, vaya, de mi familia durante 30 años y solo ha pasado de un hijo a otro hijo a otro hijo, ¿no? Es decir, siempre se ha quedado como en la misma familia nuclear y la familia es muy celosa de pues este patrimonio que han construido a lo largo de los años. Entonces, los esposos y esposas no entran en ganancias, no entran en el patrimonio de la empresa. Entonces, en esos casos se firma una capitulación matrimonial, obviamente se casan por sociedad conyugal y pueden establecer, les digo, este es el ejemplo más clásico, establecen que, bueno, yo establezco que la empresa familiar, perenganita de tal, con los datos de identificación, por supuesto, de la empresa, es propiedad de mi familia, es decir, de mis padres, de mis abuelos, de mis hermanos, de mi familia consanguínea únicamente, y que ningún familiar por afinidad va a ingresar a ser parte de ni de la empresa, ni de las ganancias, ni de nada, de absolutamente nada de la empresa. Entonces, en esa capitulación matrimonial se va a establecer que la empresa queda fuera de todo lo que tenga que ver con la sociedad conyugal, queda blindada de alguna manera de todo lo que tenga que ver con la sociedad conyugal, con el matrimonio como tal, pero yo puedo establecer que mis ganancias personales, eh, mi sueldo o cualquier otra inversión que yo pudiera tener o cualquiera otros bienes que yo pudiera obtener durante el matrimonio, como van a ser adquiridos a título personal, pues yo puedo decir, todos esos que sean a título personal, sí van a entrar al patrimonio de mi familia. Entonces, ese es como un ejemplo muy, muy común, que es protejo a la empresa de toda la vida, que es familiar,
protejo el patrimonio de esa empresa, la fábrica, la bodega, los empleados, todo eso se queda blindado. No hay ninguna afectación que se pueda hacer del matrimonio a la empresa, pero yo sí quiero construir un patrimonio en común, entonces todo lo que sea a título personal sí va a entrar. De la misma manera, también se pueden hacer muchísimas más modificaciones, ¿no? Sí va a entrar todo lo que sea a título personal, eh, que no supere por año, inventemos, ¿no? Los 100,000 pesos. ¿Por qué? Pues porque así se me ocurre. Eh, de ese tipo de cláusulas que se llaman capitulaciones matrimoniales, pero en sí son cláusulas que se ponen en un contrato, se firman ante un notario y cuando ustedes van con el oficial del registro civil, presentan este documento que está firmado con fe pública por parte del notario y entonces ustedes pueden solicitar que su matrimonio sea bajo el régimen de sociedad conyugal voluntaria, utilizando específicamente estas capitulaciones matrimoniales. Entonces, bueno, pues esa es otra opción para las parejas que quisieran desde un inicio establecer cuál patrimonio sí entra, cuál patrimonio no entra y quedar de cierta manera un poco más claros de qué podría afectar económicamente y qué no. Entonces, bueno, esas son las tres formas que ustedes pueden utilizar para celebrar el matrimonio. Y por hoy sería todo. No sé si tengan alguna duda que me quieran comentar en este momento. Si no tienen ninguna duda, vamos a terminar la sesión de hoy. Y como ya saben, si hay cualquier comentario, cualquier duda, la pueden hacer en su grupo de WhatsApp, me lo van a hacer llegar a mí y lo podemos ver en las siguientes clases. ¿Sale? Una pregunta, Adelante. sí, por ejemplo, en el caso de un fallecimiento, Ajá. si no se queda, por un decir, alguna póliza o algo por escrito, ¿el cónyuge tiene derecho a recibir todos esos beneficios? Sí, pero ahí va a entrar también la parte de no hay testamento, no hay póliza. Claramente el cónyuge va a ser el primero, como les decía, va a ser como el que tenga la preferencia, pero se tendrá que solicitar un juicio de intestado para que el cónyuge pueda acceder a ese dinero. Por ejemplo, los bancos son muy quisquillosos. Imaginemos que en el caso de fallecimiento de la persona, tiene una cuenta de banco y el cónyuge quiere ir y sacar el dinero. Normalmente los bancos no van a acceder. Como tú decías, a lo mejor no hay ningún beneficiario ni nada, entonces van a decir, no, sí eres el cónyuge, pero necesito que me traigas la sentencia del juez que dice que tú te quedaste como heredero o heredera. Entonces, sí va a tener una preferencia, pero se tiene que llevar primero a cabo el juicio de intestado para que se le reconozca el derecho al cónyuge. Ok. Y otra pregunta, abusando un poquito, ¿no? No, 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 adelante. En el caso de deudas, por ejemplo, si en un matrimonio que tienen bienes mancomunados, si alguien contrae una deuda, el cónyuge es corresponsable. Sí, 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 sí. Qué bueno que lo mencionas, porque no lo mencioné. También normalmente le denominamos a la sociedad conyugal como bienes mancomunados. Qué bueno que me lo recordaste ahorita. Y sí, en términos de las deudas, sí, el cónyuge cuando están casados en sociedad legal o bienes mancomunados, el cónyuge es responsable solidario. O sea, sin que haya firmado nada, simplemente por el hecho de estar casados bajo ese régimen, es solidario de la deuda. Ok. No, pues sí, no es Sí. para saber. Ok, No, 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 muchísimas sí. gracias por... No, ¿de qué? De todas maneras, si se les ocurre cualquier otra duda o situación así medio hipotética que quisieran revisar, la pueden mandar en el chat y lo platicamos la siguiente clase. Muy bien, gracias. Muy bien, que descansen, que tengan buena noche y nos vemos el siguiente miércoles. Gracias.